están? Un saludo muy especial para todos los compañeros que se integran a esta hora de la mañana a este evento. Por acá saludamos rápidamente a Ana María Mosquera, a Andrés Jiménez, a Angie Vanessa Suaza, a Camilo Castrillón, Nuez Verónica Tavera, Juliana Jaramillo, Luis Fernando Morales, Sandra Álvarez, Sara Yolima y otros compañeros de la Facultad de Ingeniería como Jennifer María, Jesús Rentería, John William Arias, Jorge Luis Pájaro, Jorge Luis Palacio, José David Álvarez, Santiago Álvarez y Aison Andrés Rúa. Este espacio de hoy vamos a analizar unos datos muy importantes desde el punto de vista estadístico y que se titula Los números del COVID-19, una pandemia pues, en la cual todavía estamos inmersos. Y aquí nuestro compañero expositor Andrés Felipe Ospina nos va a explicar un poco sobre el comportamiento de este fenómeno que desde aproximadamente mediados de marzo nos viene interrumpiendo y nos tiene pues sometidos a encierros preventivos. Entonces le damos la bienvenida al compañero Andrés Felipe Ospina, cual nos va a hablar sobre este importante tema. Bueno, un buen día para todos, ¿cómo están? Aquí les pongo un momento como la cámara para que me conozcan. Igual ahorita la debo quitar pues como para evitar problemas de conexión. Bueno, como les explicaba el compañero Diego, este rato vamos a hablar un poco acerca de un tema de actualidad, los números del COVID-19. Aquí principalmente vamos a tratar el tema relacionado como con toda la información de cierta forma estadística que se pudo encontrar o recopilar de diferentes bases de datos, diferentes fuentes de información. Todo lo que está aquí está sustentado de forma numérica, no es algo que nos estamos inventando, no es una información que yo creo, que yo pienso, no, de pronto al final tendremos un espacio para que entre todos hagamos un debate, comentemos ciertas preguntas, ideas, comentarios, pero inicialmente la idea es sustentar todo desde un punto de vista muy teórico, respaldado desde la parte numérica. Les voy aquí a compartir la pantalla para que comencemos la lectura de los números del COVID-19. ¿Todos logran ver la pantalla? Sí, levanten la mano por favor. Ok, muchas gracias. Bueno, ya me reconocen, mucho gusto nuevamente. Bueno, ahí tenemos una pequeña fotico, una imagen de un coronavirus. En un momentico vamos a explicar específicamente el por qué tiene ese nombre, cómo dar mucha información respecto a esta situación que estamos viviendo actualmente. Como decía el compañero Diego, bueno, mi nombre es Andrés Felipe Ospina Molina y preparamos esta presentación junto con la profesora Sandra Álvarez y también junto con el profesor Diego Arciniegas. Diego Rangel Arciniegas, ¿qué pasa en este caso? Nosotros no pretendemos de ninguna manera creer que somos unos expertos, que la información que estamos dando y las de pronto ciertas percepciones que podamos brindar son, por así llamarlo, una palabra de Dios, para nada. De hecho, pensamos que esto podemos hacerlo de una forma relativamente informal, de tal manera que de cierta manera ustedes puedan darnos su opinión a lo largo de la conferencia, al final, de acuerdo a los temas que estamos tratando. Es probable que la información que aquí tengamos, quizás ustedes tengan una percepción diferente respecto a ella y estamos abiertos de todas formas a que lo podamos comentar en todo momento. Bueno, entonces les decía que esta información, ¿de dónde sale? Nosotros, ¿de dónde la buscamos? ¿Dónde la conseguimos? ¿Son fuentes fiables? Bueno, yo creería que sí. Tenemos por este lado la revista Nature, que es una de las revistas más prestigiosas del mundo a nivel de las ciencias naturales. Ahí encontramos cierta información relacionada con la estructura, con la proveniencia de este virus que nos está, pues en el que estamos sometidos en este momento. También información acerca de la sociedad colombiana, la Asociación Colombiana, perdón, de Sociedades Científicas, una fundación que se llama EcoHealth Alliance, la Universidad Johns Hopkins, obviamente la Organización Mundial de la Salud, aquí en Colombia, de toda la información la tomamos del Instituto Nacional de Salud, y finalmente
del Instituto o la Sociedad Médica de Saint Louis. Para empezar, pues para estar como en contexto, ¿qué es un virus y cómo funciona? Permítame un momento. ¿Qué es un virus y cómo funciona? Bueno, un virus como tal es un organismo realmente de estructura muy sencilla, que está compuesto de diferentes proteínas, compuesto de ácidos nucleicos, pero que solamente es capaz de reproducirse a sí mismo en el seno, en la parte interior de células vivas, haciendo uso de su metabolismo, haciendo uso de su maquinaria. Es la única forma que tienen de replicarse. Entonces esa parte es muy importante. Un virus no tiene la capacidad de reproducirse por sí solo. Necesita un huésped que esté vivo, un huésped que lo ayude a poder replicarse y así también pues infectar a otras personas y seguir esa cadena de multiplicación. En sí, la estructura general de un virus, pues tenemos en la parte exterior algo que se llama la nucleocápside, que es lo que lo recubre, lo que de cierta forma lo protege y que es específicamente la parte que le va a permitir unirse a nuestras células, sean células humanas o sean células animales, dependiendo pues del tipo de virus. No todos los virus afectan a los animales, no todos los virus afectan a los seres humanos, pero en sí el mecanismo, la forma en la que ellos trabajan es muy similar. Una vez esta nucleocápside se adhiere a las células, ingresa cierto material genético, en algunos casos ADN, que seguramente lo hemos escuchado por allá en el colegio, ácido desoxirribonucleico, o ARN, ácido ribonucleico. Cuando esa información genética entra a las células, lo que le indica es que lo replique, que lo reproduzca, que los busque. Entonces en sí, cuando hablamos del virus, es una estructura, un organismo que tiene tres tareas principales. Primero que todo, entrar al huésped para poder replicarse, para poder multiplicarse. Segundo, mirar la forma en cómo transmitirse. Si ya está dentro de un huésped, bueno, cómo llega a otros. Y tercero, y muy importante, evitar que el cuerpo humano o el cuerpo animal lo eliminen, que los fagocitos, por ejemplo en este caso, en nuestro caso, las células blancas, los glóbulos blancos, ataquen a ese virus y lo eliminen. ¿Cómo funciona esto de la nucleocápside? Yo les decía a ustedes que no todos los virus infectan a los humanos, no todos los virus infectan a las personas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, precisamente lo que ocurre es que vamos a tener que este candadito que está acá en la mitad se representa como si fuese, o va a ser las veces de la célula, mientras que las llaves que están alrededor son diferentes virus. No todas las llaves pueden abrir un candado. Asimismo ocurre con los virus. Estas, llamémosla de una vez coronitas, se adhieren a las células. Son las proteínas las que van a permitir el ingreso de este virus a la célula. Entonces, asimismo como los virus son organismos, pues también tienen estructuras y formas completamente diferentes entre ellos. Por eso, todas las proteínas que tienen los virus son diferentes entre sí. Y precisamente como todas las proteínas son diferentes, todas las llaves que tendrían los virus son diferentes. Y solamente algunas van a tener la forma de abrir el candado para poder ingresar a la célula. Antes de continuar, ahí tenemos pues como la idea general de lo que es un virus más o menos y de lo que vamos a hablar que es el coronavirus. Hay que hablar de unos conceptos, lo que es letalidad, lo que es mortalidad, pandemia, epidemia y endemia. Es muy importante tener eso en la mente precisamente porque ahora estamos en la fase pandemia y queremos saber realmente eso cuándo ocurre y por qué ocurre. Bueno, primero hablemos de mortalidad. Cuando hablamos de mortalidad se refiere, sí, a los decesos, pero relacionados dentro de una población. Yo puedo decir que la mortalidad la puedo relacionar, por ejemplo, con Colombia, o la puedo relacionar, permítanme, yo creo que están por aquí. Ok, todos vamos bien, todos están viendo, escuchando. Buenos días, qué pena que lo interrumpa. Ahora sí, lo que pasa es que los que estábamos como participantes no teníamos la opción del chat ni el micrófono para poder participar y ahora sí, ya la Ok, tenemos. Muchas gracias. Ahí ya estamos dale. pendientes.
Jennifer, muchísimas gracias. Bueno, les decía entonces que la mortalidad la relacionamos con la población. Yo puedo tener una tasa de mortalidad para Colombia, una tasa de mortalidad para Italia, una tasa de mortalidad para China, para diferentes regiones, y se va a calcular precisamente como la cantidad de personas que han fallecido dividido entre esa población específica. Por ejemplo, en el caso de Colombia han fallecido aproximadamente unas 525 personas en una población de aproximadamente 50 millones. Eso nos daría un total de aproximadamente, aquí vamos a hacer el cálculo, permítame un momento, un cálculo, no sé por qué está, permítame, nos daría una tasa de mortalidad del 0,01%, la cantidad de decesos expresado como un porcentaje con relación a una población. Pero cuando hablamos de la letalidad, en ese caso nos vamos a referir es a la cantidad de decesos con relación a todos los contagiados, los que existen en este caso a nivel mundial. Mortalidad, una población; letalidad es ya en sí del mismo virus, de la misma enfermedad, la cantidad de personas que han fallecido con relación a la cantidad de personas que se encuentran contagiadas en un instante determinado del tiempo. Ahora bien, cuando ya hablamos de pandemia, epidemia, endemia es digamos la parte inicial, que son enfermedades que son propias de una región o que se manifiestan específicamente en ciertas poblaciones. Digamos que están de cierta manera localizadas. Cuando ya avanzamos a epidemia, es que hay un brote. Ese brote lo vamos a encontrar en ciertas épocas del año, en espacios determinados de la región, que abarca una mayor cantidad de países, una mayor cantidad de regiones, pero aún no llega a ser pandemia. ¿Cuándo es pandemia? Cuando realmente avanza una gran población, una gran cantidad de personas, que abarca una gran cantidad de personas en el mundo y que no tiene una forma de controlarlo. Cuando se tiene epidemia, endemia, pandemia, no está relacionado con la cantidad de muertes o la cantidad de contagiados, sino más que todo con la cantidad de regiones, la cantidad de países a la cual esta está llegando. Ahí tenemos pues como unos conceptos claros inicialmente. Ahora sí, hablemos del problema que tenemos actualmente, el coronavirus. El coronavirus es un virus zoonótico. ¿Qué significa que sea un virus zoonótico? Que es un virus que inicialmente está en los animales y que de alguna forma, a través de mutaciones, a través de evolución, migra va a tener la capacidad de infectar a los humanos. En este caso, el COVID-19 tiene un gran porcentaje de información del genoma de los virus que afectan a los murciélagos. Por eso es una información muy, muy viable en cuanto a que ese puede ser el origen principal de este virus. El nombre real que tiene el coronavirus, como lo conocemos ahora, es SARS-CoV-2. SARS es precisamente el nombre del virus, que es el síndrome respiratorio agudo grave y causa la enfermedad COVID-19. Es decir, el microorganismo, no es el COVID-19. El microorganismo es el SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19. Esa enfermedad ataca principalmente a los pulmones, causando pues una inflamación de los alvéolos. Eso es lo que causaría ese síndrome respiratorio agudo grave. Y ahí tienen pues las siglas en inglés del SARS. Entonces, este nombre COVID-19, ¿por qué se le da? Precisamente por esto, por Coronavirus Disease 2019. Coronavirus COVID-19 es el nombre que se acuñó a esta enfermedad. ¿Por qué tiene el nombre de corona? O sea, ¿por qué se le llama coronavirus? Bueno, pues obviamente porque es un virus, y esta parte de corona es precisamente porque las proteínas se asemejan o tienen una imagen a una corona. Precisamente por eso se le dio el nombre. Recuerden que esta imagen que se encuentra acá, esas coronitas, esas proteínas, son las llaves, son las que permiten que el coronavirus ingrese de cierta manera a la célula y pueda replicarse,
que pueda usar ese motor de copias y pueda reproducirse al interior del organismo. Bueno, entonces, ¿por qué se llama SARS-CoV-2? Si hay SARS-CoV-2 es porque hay un SARS-CoV-1. Y exactamente, es porque este SARS o este coronavirus, él no está solo en el mundo, él tiene una familia. De hecho, hasta ahora conocemos 7 cepas diferentes de coronavirus, todas ellas que pueden estar presentes dentro del ser humano. Las primeras 4 que ven acá, que es la 229E, la OC49, NL63 y HKU1, son, por así llamarlo, las más débiles. Muchas de ellas son causantes del resfriado común, la gripa que uno le da normalmente. Esos mismos coronavirus nosotros los podemos adquirir y enfermarnos. Por eso decimos que son débiles, porque son enfermedades que, si bien nos hacen sentir mal, pues no son tan graves o nos va a causar realmente tantos problemas de salud. Y luego tenemos los fuertes, que son el SARS-CoV, el MERS-CoV y el que tenemos actualmente, el SARS-CoV-2. Este primero, el SARS-CoV, se dio en el 2003, que es también el síndrome el síndrome que tenemos acá, el síndrome respiratorio agudo grave, solamente que en su momento no fue tan grave, no fue tan fuerte y no llegó a pandemia, y ya en un momento vamos a explicar el por qué. Luego avanzamos al MERS. Este MERS es un problema también respiratorio, pero que se da principalmente en el Medio Oriente, en la península arábiga, donde está Omán, Yemen, Arabia Saudita, esas partes del Medio Oriente. Y este MERS también es un virus zoonótico, solamente que en este caso se considera que ya no vino de un murciélago, sino que vino de un camello, de un dromedario. De hecho, el MERS es mucho más letal. Recuerden ahorita la definición que hablábamos de letalidad-mortalidad, es mucho más letal que el SARS-CoV-2. Tiene un 35% aproximadamente. Si miramos el SARS-CoV, tiene aproximadamente un 10-12%, y cuando llegamos ahora al que tenemos actualmente, el SARS-CoV-2, tiene una tasa de letalidad de aproximadamente un 4%. Aquí yo les hago una aclaración muy importante. Así sean más débiles, pues en su función como virus son mejores. ¿Por qué mejores? Porque no enferman tanto al hospedador, no enferman tanto a la persona. Entonces, al no enfermarla, precisamente, pues los fagocitos, las defensas que tiene el cuerpo, no van a atacar con tanta fuerza. Y aparte de eso, como en la persona no está tan enferma, puede salir a la calle, puede contagiar a otras personas, puede esparcirse sin ningún problema. Entonces, por eso son mejores. Mientras que esos otros, que son, por así llamarlos, más fuertes, enferman mucho peor. Entonces hacen que las personas estén en sus casas, de pronto mueran más rápidamente, y eso va a impedir que se puedan esparcir fácilmente. Pues en el coronavirus tenemos diferentes vías de contagio. La principal es a través de gotículas, de lo que se llaman droplets. Cuando la gente estornuda, cuando la gente habla, precisamente como el virus se hospeda o se encuentra dentro de los pulmones, pues precisamente cuando la gente habla, cuando la gente estornuda, ahí mismo en esas gotículas se van a encontrar estos virus. Esas gotículas normalmente tienen un tamaño menor a 10 micrómetros. Es un tamaño realmente muy pequeño. Entonces, precisamente cuando ustedes van a adquirir un tapabocas o van a adquirir cierto tipo de protección, de cierta manera tienen que garantizar que este tamaño se esté respetando. Si tenemos un tapabocas con un tamaño de poro muy grande, pues por mucho que esté cubriendo, va a poder ingresar sin ningún problema a nuestras vías respiratorias. Entonces eso se va a dar a través de las diferentes vías de contacto. Si me toco los ojos, si me toco la boca, si me toco la nariz, como todas las partes donde encontramos tejido mucoso. Y hasta ahora, no hay evidencia de que se transporte de vía aérea. Es decir, que se quede en el aire, y cuando las personas pasan por ese lugar, lo adquieran, lo reciban. No hay evidencia hasta ahora de eso. Pues uno piensa que uno muchas veces no se toca mucho la cara, pero hay estudios que indican que uno puede tocarse la cara hasta aproximadamente unas 23 veces por hora. Yo creo que si yo les digo eso en este momento, no se la creen. Como, venga, ¿cómo así, Andrés? ¿En serio 23 veces por hora? Y sí, hay estudios que lo demuestran, donde esas 23 veces el contacto con áreas mucosas
se da el 44% de las veces. Y dentro de ese porcentaje tenemos que la boca sería el 36%, la nariz un 31%, los ojos un 27% y una combinación de ellas un 6%. Y el contacto con áreas no mucosas va a ser un 56% de las veces. Sí, es mayor la cantidad de áreas no mucosas, pero aún así, el número de veces que lo hacemos por hora es tan grande que este 44% realmente va a hacer que sea una cantidad muy significativa. Y ahí es donde están dirigidos los esfuerzos, a cómo hacer para no contagiarnos protegiendo esas vías respiratorias. Por eso es que nos dicen usen tapabocas, por eso es que nos dicen cuidado con tocarse la cara, por eso es que nos dicen lávense mucho las manos precisamente para eliminar, para arrastrar esos virus y que cuando las manos las llevemos a esas áreas mucosas no haya ningún tipo de contagio, no haya ningún tipo de contaminación. Aquí voy a mostrarles un video. No se preocupen, el video no tiene sonido, por si de pronto no escuchan nada, no se preocupen, es porque el video no tiene sonido. Hay unos esfuerzos que se están haciendo a nivel computacional, desde la ingeniería, desde la parte de la simulación, de cómo se está moviendo o cómo se mueven los virus, las gotas, al momento de respirar, al momento de hablar, al momento de estornudar. Y este video nos da cierta idea de cómo es más o menos seguro el transporte de las personas o el movimiento de las personas cuando se encuentran alrededor de otras. Pues ahí están hablando a una distancia de 1.5 metros, es una distancia segura. Si se encuentra corriendo una persona al lado de la otra, también es seguro, precisamente porque como están moviendo, están corriendo, el aire va a hacer que esas partículas se vayan hacia atrás. De hecho, es mucho más peligroso, según la simulación, cuando trotamos detrás de otra persona, a que el momento en que lo hacemos al lado de otra persona. Si desean mejorar o hacerlo un poco más eficiente, sí, pueden hacerlo detrás de la persona, pero no directamente en la misma línea, sino a un lado, como una forma escalonada. Entonces, la parte desde la ingeniería también van a encontrar diferentes simulaciones. Aquí solamente les compartí una, pero simulaciones en cuanto a cómo es la adherencia del tapabocas a la cara, qué es lo que pasa cuando se estornuda, qué es lo que pasa cuando tenemos máscaras. Entonces, todas las simulaciones lo que están haciendo es, de cierta manera, ayudarnos a mejorar, ayudarnos a prevenir, ayudarnos a que podamos encontrar como esos diferentes problemas, esos diferentes puntos importantes, esos puntos críticos que realmente tenemos que atacar y tenemos que solucionar. Aquí tenemos unos números, una cierta información estadística. Aquí en la parte de abajo de pronto pues no logran ver muy bien, pero ahí les habla acerca de la muestra, cuál fue la fuente, en qué lugar se tomaron. Esta primera gráfica, esta primera imagen que nos está mostrando, cómo es la distribución en cuanto a enfermedades leves, severas o críticas, donde nos muestra que el 80.9% es una enfermedad de tipo leve, normal, como cuando tenemos una gripa. ¿Cuál es la idea? Quedarse en casa. Otros casos son severos, aproximadamente un 13.8%, que se requieren hospitalización y un 4.7% que requiere cuidados intensivos, que requiere la asistencia a la UCI, que requiere el uso de respiradores. También nos muestra una imagen relacionada con la edad, es decir, cómo el coronavirus, bueno, el SARS-CoV-2 realmente, cómo el SARS-CoV-2 afecta diferentes rangos, diferentes grupos etarios, mostrando que la mayor cantidad es en las personas que están por encima de los 60 años. Ojo, no quiere decir que las personas que están por debajo de 60 años, no quiere decir que no les dé, no quiere decir que sean inmunes, solamente que las personas de mayor edad tienen un mayor riesgo de contagiarse de esta enfermedad. Toda esta información que tenemos aquí de forma gráfica, si bien es de forma cuantitativa, aún así no podemos tener una evidencia completa de qué es lo que realmente ocurre. Habría que hacer otro tipo de estudios.
aquí nos muestra el porcentaje de muertes teniendo en cuenta condiciones preexistentes, enfermedades cardiovasculares, como enfermedades como la diabetes, enfermedades como problemas respiratorios crónicos, y hay muy pequeños casos de personas que mueren sin tener condiciones preexistentes. Es decir, las personas con cáncer, una presión arterial anormal, que tiene enfermedades crónicas respiratorias, diabetes o enfermedades cardiovasculares, son mucho más susceptibles a no recuperarse, son mucho más susceptibles al fallecimiento. Aquí tenemos otra información. Hola, hola. Perdón, creo que se me había ido el audio un momento. Esto aquí nos está mostrando qué es lo que ocurre, o bueno, una extensión de la información que teníamos ahorita, una forma diferente de presentarla en cuanto al porcentaje o la cantidad de personas que mueren teniendo esas condiciones. Personas con 3 o más de esas condiciones de las que hablábamos ahorita: cáncer, fibrilación arterial, que tienen hipertensión, problemas de hígado, que tienen arritmias. Que si tienen 3 o más, la probabilidad de fallecimiento es de un 48%. Cuando tienen solamente, bueno, entre comillas solamente, porque igual son enfermedades muy graves, dos condiciones, llegamos a un 26%, una condición 25%, y que se presenten condiciones serias sin tener esas condiciones preexistentes es de solamente un 1%, que es la población donde nos encontramos la mayor cantidad de personas. También hay un riesgo asociado al factor biológico. Las estadísticas indican que hay una mayor presencia del SARS-CoV-2 en hombres que en mujeres, y tiene que ver principalmente por 3 causas. Primero, como dicen algunos estudios y está sustentado realmente, es que los hombres se lavan menos las manos. Precisamente al lavarse menos las manos, eso va a permitir que con la estadística que teníamos ahorita se combinen, y al tocarse la cara se infecten mucho más fácil. ¿Qué más puede ocurrir? Realmente factores biológicos que hagan que realmente los hombres sean mucho más susceptibles a enfermarse que las mujeres. Y hay otro que dice que los hombres fuman mucho más que las mujeres. Ojo, esa parte de fumar no está relacionada directamente con el hecho de tener problemas pulmonares ni nada de eso. Ya eso está asociado con el fallecimiento, está asociado con los decesos. El hecho que los hombres fumen más, o que una persona fume más, muestra que a nivel pulmonar las células aumentan el número de receptores ACE2, que son específicamente los receptores que se unen con las coronas, con las proteínas del coronavirus, y que son las que van a permitir que ingresen fácilmente a las células. Es precisamente por eso dicen que los hombres tienen un mayor riesgo biológico, bueno, al menos las personas que fuman, porque van a aumentar la cantidad de receptores que permiten que el SARS-CoV-2 pueda ingresar a la célula. ¿Es lo más grave que hemos tenido hasta este momento? No. Hay otras enfermedades mucho más graves que llamémoslo así, han matado a mucha más cantidad de personas. Por ejemplo, la tuberculosis tiene un promedio diario de 3.014 personas. Sabemos que la tuberculosis no está en este momento, no es una enfermedad como caracterizada como pandemia, o que podamos encontrar mucho a nivel mundial, pero aún así en su momento la tasa de mortalidad, la tasa de letalidad, perdón, fue muchísimo más elevada que la que tenemos actualmente del COVID-19. Ahorita vamos a revisar todas estas preguntas. Si de pronto, don Raúl, muy buenos días. Si de pronto aquí Diego, Sandra, que me están acompañando, las pueden ir tomando para que no se nos vayan a perder de pronto dentro de la conversación, sería excelente. Porque aquí, pues, como estoy en pantalla completa, no me permite ver. Les decía entonces que es algo por lo que tenemos que preocuparnos. Claro que sí. ¿Es lo peor que hemos enfrentado? Para nada. ¿Es lo más sencillo que hemos enfrentado? Tampoco. Solamente que tenemos que tener en cuenta toda la información que hay actualmente y no dejarnos llenar de miedos, de temores, de mitos. Siempre tenemos que buscar comprobar la información. ¿Qué pasa con el predecesor, con el SARS-CoV?
el que les mencioné que se había dado en el año 2003. Este SARS-CoV también es un coronavirus de tipo zoonótico, es decir, proviene de animales. Y su brote también se dio en China. O sea, tanto el SARS-CoV como el SARS-CoV-2, ambos se dieron de los mercados de China. O bueno, no puedo afirmar que son de los mercados de China, pero que sí fue donde se dio su primer brote, donde se encontró por primera vez estos virus. El SARS-CoV, como les decía ahorita, es más letal que el COVID-19, que el SARS-CoV-2. Es mucho más letal si lo hablamos desde el punto de vista porcentual. Les decía ahorita que el SARS-CoV alcanza un 10-12%, mientras que el COVID-19 hasta ahora tiene una tasa de letalidad del 4%. ¿Por qué digo hasta ahora? Porque igual este SARS-CoV-2 aún no se ha terminado de desarrollar, aún no se ha llegado a los picos de pandemia en los países, bueno, no en todos, por ejemplo, China ya está superando, de cierta forma, España también lo está haciendo, pero por ejemplo, en nuestro caso, un país como Colombia, que recién ayer cumplió 70 días del diagnóstico del primer caso de coronavirus, realmente estamos muy lejos de pasar ese pico, no sabemos aún realmente cuál va a ser la tasa de letalidad, pero por ahora SARS-CoV es más letal que el SARS-CoV-2. ¿Qué pasa también? Los aminoácidos de enlace son diferentes al SARS-CoV-2, es decir, la llave que tiene este virus es diferente al que tiene el SARS-CoV-2, pero aún así en información genética es 79.6% igual. Es decir, la nucleocápside, la que permite unirse, es diferente. Ojo, el hecho que sea diferente, recuerden que no quiere decir que no se puedan unir a las células humanas, no. Se unen a células diferentes, que tienen receptores diferentes. Pero 79.6% es una información genética bastante similar, muy, muy, muy parecido. ¿Qué ventajas tenía el SARS-CoV? Ventajas en cuanto a no convertirse en pandemia. Es que las personas contagiaban a otras cuando ya mostraban síntomas. En el caso del COVID-19, una persona puede estar asintomática y contagiar a otras personas, mientras que el SARS-CoV, perdón, no lo hacía. Si la persona ya estaba enferma y tenía síntomas, ahí sí tenía la capacidad de contagiar, de resto no tenía la forma de hacerlo. Algunos datos es que aproximadamente 8.000 personas en el mundo padecen o padecieron esta enfermedad a lo largo de, llamémoslo, una pequeña cantidad de 29 países, logrando aproximadamente unas 700, 800 muertes. Entonces vean que en términos de datos de mortalidad es mucho más elevado lo que tenemos en forma porcentual, que sabemos pues que esas 774 muertes en este momento el COVID-19 las ha superado con creces. Pero si lo miramos con relación a la cantidad de personas que están contagiadas, pues el porcentaje del SARS-CoV-2 no es tan significativo con respecto a su predecesor. Este coronavirus, ¿de dónde viene? ¿De dónde salió? ¿Cómo se formó? Esta fundación que se llama EcoHealth Alliance, haciendo sus investigaciones con murciélagos y otro tipo de animales, esta fundación principalmente lo que hace es hacer ese seguimiento a diferentes animales, a diferentes virus, hacen seguimiento o vigilancia en cuanto a pandemias, hacen vigilancia en cuanto a deforestación, preocupados pues como más que todo con la parte del medio ambiente y los virus que podamos tener en la actualidad. Encontraron este virus, BAT-CoV-RAT-G13. Es un virus que está en los murciélagos y al momento de identificar el genoma, es decir, el código genético, se encontró que tiene un 96% igual al COVID-19. Por eso es una evidencia muy grande de decir que el COVID-19 proviene de los murciélagos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese otro 4%? Bueno, hay evidencias que muestran que hay otro animal que es el pangolín, donde los enlaces, ¿se acuerdan las llaves que hablábamos ahorita? Que les decía que en el SARS-CoV las llaves o los aminoácidos son diferentes. Bueno, el SARS-CoV que tiene el pangolín, que también tiene coronavirus, las llaves son prácticamente las mismas a las que tenemos actualmente en el COVID-19. Por eso se cree que no pasó directamente del murciélago al ser humano, sino que pasó del murciélago al pangolín, adquirió esta modificación
de sus llaves, que permite que sea un enlace mucho más óptimo, que permite que se contagie mucho más fácil, y posteriormente ahí sí pasó al ser humano. Esto es la primera vez que ocurre, es decir, no que pase directamente de un animal al ser humano, sino que pase de un animal a otro animal y luego al ser humano. No es la primera vez que ocurre, ya ha sucedido antes. De hecho, hubo un momento en el cual los humanos y las aves tenían cierta enfermedad, los cuales el humano no podía enfermar al ave y el ave tampoco podía enfermar al humano. Ahí no hay ningún tipo de problema. Pero hubo un hospedador en el cual se combinaron ambos, o sea, coincidieron en un momento del tiempo que el humano tenía la enfermedad, el ave tenía la enfermedad y de cierta manera lograron ambos enfermar al cerdo. Este cerdo, en su momento entonces, creó un nuevo virus zoonótico, que como provenía de cierta forma del humano, pues ya también iba a tener la capacidad de infectarlo. Esto fue la gripe española. Sí, yo sé que es muy extraño que dice que ocurrió en Kansas y se les llama gripe española, pero si buscan la información se van a dar cuenta que es correcto. Esta gripe española se dio en 1918. ¿Qué problema tenía esto para los seres humanos? Que esa gripe española se transmitía por el aire. Es decir, ese virus podía quedar ahí en el aire durante mucho tiempo y las personas que pasaran por ese espacio podían infectarse. Se estima que una de cada 3 personas en el mundo adquirió la gripe española en el año, pues durante el año 1918 y los años venideros. Esta gripe española tiene una letalidad entre el 3 y el 20%. Vean que pasamos a rangos muy grandes. Ahorita hablábamos del 10-12%, que son intervalos muy pequeños, y aquí decimos ya el 3 al 20%, porque precisamente en el año 1918 pues no teníamos esa cantidad de registros, esos registros médicos importantes para poder asegurar un rango mucho más pequeño, un intervalo de confianza mucho más cerrado. Entonces vean que esto no ha pasado antes, esto no es un hecho aislado, que el murciélago pasó al pangolín y que el pangolín pasó al ser humano y que es la primera vez que ocurre, no, ha ocurrido en otras ocasiones y seguramente si miramos más atrás en la historia también vamos a encontrar datos en los cuales migró la enfermedad de un animal a otro y posteriormente llegó al ser humano. Este concepto virus zoonótico lo vamos a escuchar muchas veces, seguramente lo han escuchado en las noticias, si han leído artículos, seguramente han tenido la oportunidad de leer ese concepto y es el que tenemos actualmente, un virus que pasa del animal al ser humano. Se estarán preguntando ustedes, pero vení Andrés, es que nos has dicho que hay otras más letales, hay otras más fuertes. ¿Qué pasa entonces que esas otras no llegaron a ese nivel de pandemia? Por ejemplo, el MERS, que se quedó solamente en la península arábiga. ¿Por qué no migró a otros países? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues para que pueda ocurrir una pandemia, tiene que haber realmente un balance perfecto, un balance, llamémoslo bonito, en cuanto al nivel de contagio y al nivel de mortalidad. Sí, contagiosidad existe, lo busqué y está en la RAE. Un balance perfecto entre contagiosidad y mortalidad. ¿Por qué? Porque si no es si no es muy contagioso, ¿qué va a pasar? Pues no va a tener la capacidad de expandirse. Y si es demasiado mortal, pues las personas que lo adquieren van a enfermarse inmediatamente, van a entrar a hospitales, van a entrar en cuarentena, van a quedarse en sus casas o van a morir muy rápido y también van a perder esa capacidad de expandirse, esa capacidad de replicarse. Aquí les tengo como un pequeño gráfico, no está a escala, solamente para que se hagan una idea de qué otros virus o qué otras enfermedades nos hemos enfrentado a lo largo del tiempo. Por aquí está la gripe común, que tiene un nivel bajo de contagiosidad y un nivel bajo de mortalidad. Más arriba y a la derecha tenemos la gripe porcina. Vean que aquí arriba está la gripe aviar. Hay enfermedades que son muy contagiosas, como lo es el cólera, como lo es el sarampión, y otras que tienen un nivel de mortalidad supremamente alto, como lo es el VIH o la peste pulmonar. Hay muchas de esas enfermedades que ya no se tienen, que ya no existen. Por ejemplo, una muy importante en su momento, que fue la viruela. Tiene una tasa de letalidad de aproximadamente el 30%. Esa fue una de las pandemias más grandes. La viruela en ese momento ya menos mal no existe,
pero mató a cientos de millones de personas. O sea, comparado con la mayoría de enfermedades, sería un juego de niños si lo comparamos con el efecto que la viruela tuvo en su momento a nivel mundial. Hay otras enfermedades que hemos erradicado, como lo es la tifoidea, como lo es la tuberculosis, y estamos a punto de eliminar la polio. Entonces ustedes preguntan, bueno, y listo, y de todo esto, ¿dónde está el COVID-19? ¿Dónde está el SARS-CoV-2? Pues precisamente como aún no se ha completado los picos de desarrollo de este virus, pues realmente no podemos saber específicamente dónde está. Pero se dice que hasta ahora los expertos mencionan que es más mortal que el sarampión, pero es menos contagioso, que es menos mortal que el ébola y que la enfermedad que provoca es menos grave que la viruela. Aún falta mucho tiempo tener una recolección mucho más amplia de datos para conocer realmente cuál es el nivel de contagio, cuál es el nivel de mortalidad que puede adquirir. Y más, porque este COVID-19, pues ahora lo conocemos de esa manera, pero más adelante puede estar el SARS-CoV-3. El virus es un organismo, está en constante cambio, tiene la forma de replicarse, tiene la forma de mutar, tiene la forma de evolucionar, entonces aún no podemos conocer a ciencia cierta cuáles van a ser los resultados de esta enfermedad. ¿Cómo debemos actuar entonces? ¿Cómo debemos actuar en este momento? ¿Y cómo deberíamos actuar a futuro? Bueno, actuar en este momento es muy importante las vacunas. O sea, generar una vacuna en este instante es la tarea, la prioridad número uno. Como por ahora no tenemos las vacunas, ¿qué nos queda a la mano? Ralentizarlo, hacer que el nivel, la tasa de contagio sea mucho menor. Y más adelante, a través de las vacunas o esas personas que se enferman y que se recuperan, pues poder generar de cierta forma una inmunidad colectiva. Ya en un momento hablamos de esas tres cosas. A futuro, ¿qué acciones podemos tomar? Invertir mucho dinero, eso es muy importante, invertir dinero. Tener memoria, eso es vital. Actuar mucho más rápido cuando se detecten este tipo de brotes. Y finalmente, voluntad política. Las vacunas, ¿qué problema tenemos en este momento? Desarrollar una vacuna toma mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se tiene que ensayar, se tiene que probar, tiene que ser una vacuna que cubre un amplio espectro, precisamente por lo que les había dicho que el COVID, bueno, cualquier virus está mutando, está cambiando, entonces hay que mirar la forma de poder erradicarla. Por ahora no estamos cerca de tenerla. Sí, hemos escuchado, hemos visto noticias, información que hay vacunas, puede que se hayan encontrado, pero que estemos en capacidad de producirlas a gran escala, aún estamos lejos de ello. Tenemos que probarlas, tenemos que saber que efectivamente funcionan y que al momento de vacunar a la persona realmente no va a tener algún efecto adverso. Cuando hablamos de ralentizarlo, hablamos de cuarentena, que digamos el término bonito sería el distanciamiento social. ¿Qué pasa en este caso? Aquí les tengo una gráfica, un ejemplo de lo que ocurrió en 1918 con la gripe española. Tenemos el ejemplo de dos ciudades, lo que pasó en Filadelfia y lo que pasó en San Luis. La curva, esta línea que tenemos acá, la que es continua, representa Filadelfia y esta otra representa San Luis. ¿Qué pasa en esos casos? Filadelfia tomó la decisión de no entrar en cuarentena, de no tomar distanciamiento social. Si ustedes ven, la curva crece mucho más rápido, pero asimismo también decrece. ¿Esto qué significa? Una mayor cantidad de muertos, pero menos tiempo en cuanto a la cantidad repitámoslo, menos tiempo en la cantidad de tiempo que tuvieron que estar con la enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a estos picos hay muchas personas que están enfermas. Unas o se recuperan o mueren. Entonces cuando todas las personas están infectadas, están contagiadas, tienen solamente esas dos opciones. O se recuperan o mueren, que es precisamente lo que ocurrió en este caso. Una alta cantidad de personas murió. Pero si miramos esta línea que es acá, la discontinua, es el caso de San Luis. Ellos tomaron la decisión de sí entrar en cuarentena. Si ven, la cantidad de muertos es mucho más pequeña, mucho menor comparado con Filadelfia. Sin embargo, pues la extensión de la enfermedad pues se prolonga durante una mayor cantidad de tiempo.
¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos siguiendo la idea? ¿Estamos cómodos? ¿Vamos entendiendo bien? Listo, por aquí tenemos otras preguntitas, comentarios. Vamos muy bien, vamos muy claro. Excelente. Yo vuelvo por acá. Bueno, vacunas, ralentizarlo es la mejor herramienta que tenemos en este momento. Hacer que el contagio sea muchísimo más lento. Y, finalmente, generar inmunidad colectiva. Inmunidad colectiva, ¿cómo? Mediante dos vías, sea a través de las vacunas o sea a través de las personas que se contagiaron y lograron recuperarse, que de cierta manera van a tener una inmunidad. Aquí les muestro pues como una imagencita. En azul, las personas que no están inmunizadas, que son saludables, es decir, las personas que están en azul son susceptibles de enfermarse. Los que están en amarillo son inmunizados, sea porque recibieron una vacuna o porque tuvieron la enfermedad y desarrollaron los anticuerpos para combatirla. Y finalmente los que están en rojo son los contagiados. Si miramos este primer caso, en el cual no hay gente inmunizada, rápidamente, muy rápidamente, la enfermedad se expande, la enfermedad se extiende y vamos a tener una gran cantidad de personas contagiadas. Si miramos un segundo caso donde tenemos cierta cantidad de personas inmunizadas, precisamente porque, les decía, adquirieron la vacuna o los anticuerpos suficientes para poder combatir este virus, pues estas personas ya no van a servir como puente para contagiar a otras. Es decir, si esta persona que está contagiada viene y toca o se acerca a esta persona que está inmunizada, esa persona no se va a contagiar y precisamente no va a servir como puente para que las personas se vayan a otras personas se vayan a enfermar. Imagínenlo como las ramas de un árbol. Si la rama del árbol se corta, ya no hay forma de que las hormiguitas puedan seguir avanzando. Eso mismo ocurre en este caso. Hasta que llegamos al caso de inmunidad colectiva. ¿Cuándo hay inmunidad colectiva? Cuando una gran cantidad de personas está vacunada, cuando una gran cantidad de personas tienen los anticuerpos. Es claro que no todas las personas en el mundo tienen o van a poder vacunarse, no todas las personas en el mundo van a tener anticuerpos, pero esas personas que están inmunizadas, ¿qué van a hacer? Van a proteger a esas personas que no tienen los anticuerpos, esas personas no fueron vacunadas. Vean que esos rojitos que están acá, que son los contagiados, al estar alrededor de inmunizados, hasta ahí llega la cadena de contagio. No va a tener la posibilidad de expandirse y la enfermedad solamente va a quedar con esa o una pequeña cantidad de personas. En ese caso, la enfermedad se controla de una gran manera y ya es cuando decimos que generamos una inmunidad colectiva. Eso es lo que debemos actuar ahora. Las vacunas, mirar la forma de hacerlo más lento y generar una inmunidad colectiva. Ahora, ¿cómo debemos actuar a futuro? Tenemos que invertir. Eso es muy importante. Ahora estamos dejando todo de cierta manera a la Organización Mundial de la Salud, pero si lo miramos desde el punto de vista monetario y de alcance, la Organización Mundial de la Salud es una organización relativamente pequeña. No podemos decir que la Organización Mundial de la Salud tiene aviones, tiene bases, tiene un montón de recursos. No. De hecho, funciona con aportes voluntarios. O sea, si, por ejemplo, Colombia quiere o no quiere donar dinero a la Organización Mundial de la Salud, no hay ningún problema. Funciona con aportes voluntarios. Es una entidad realmente muy pequeña para dejarle absolutamente todo en manos de ella. ¿Qué habría que hacer? Invertir dinero, invertir en investigación, invertir en desarrollo, invertir en buscar nuevos virus. No se va a tratar solamente de hablar de los murciélagos, de hablar de los camellos, de hablar de las aves, de hablar de los cerdos, que son como los que mayor cantidad de contactos o enfermedades han tenido los seres humanos. No, es abrir el abanico, es abrir el espectro, porque realmente virus afuera hay demasiados. De hecho, se estima que hay aproximadamente 1,5 millones de tipos de virus diferentes que aún no hemos descubierto, que se encuentran en los animales, que se encuentran escondidos de cierta forma y que en cualquier momento pueden saltar a los seres humanos porque ya lo hemos vivido, ya ha ocurrido. Segundo, tener memoria. Eso nos falta mucho a los seres humanos. Sí, cuando toda esta pandemia pase, la gente en este momento está muy preocupada, la pandemia, el coronavirus y todo eso, pero una vez pase,
al mes, a los 2 meses, a los 3 meses se nos va a olvidar. Y eso que hemos hablado de los planes de inversión, de mejorar los sistemas de salud, de aumentar de aumentar la cobertura, de aumentar las camas o la cantidad de respiradores, se va a quedar en el olvido. Por eso yo pienso que tener memoria es muy importante, que cuando toda esta pandemia pase, tenemos que estar preparados para cuando venga la próxima, porque realmente próxima siempre va a haber. Entonces, capturar el virus en la fuente es una forma muy importante. Si yo desde el principio conozco cuáles son todos los virus, conozco cómo actúan, conozco cómo se reproducen, puedo previamente preparar una manera de combatirlos, puedo previamente preparar vacunas. Y como les decía, no es solamente centrarnos en China, no es solamente centrarnos en murciélagos, es centrarnos en un amplio espectro, porque hay muchas partes, no solamente en China, que tienen mercados de animales. De hecho, no sé si han escuchado noticias, China está en este momento en proceso de prohibir el consumo de cierto tipo de animales, de cerrar algunos mercados que tienen actualmente, precisamente por lo que tenemos la situación en la que estamos en este momento. O sea, no es de gratis que ya 2 veces hayamos tenido 2 brotes de SARS en China, SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2. Otra de las acciones es actuar mucho más rápido. El primer caso fue por allá en noviembre del año pasado y recién el 30 de enero se decretó que eso era una emergencia de salud pública. Noviembre, diciembre, enero, 3 meses. Dicen algunos expertos que si se hubiese actuado 3 semanas antes de ese 30 de enero y en ese momento se hubiese empezado a hablar de una emergencia mundial, de una emergencia de salud pública, 3 semanas antes, habríamos reducido el contagio en aproximadamente un 95%. Aquí es mucho mejor pecar por exceso. No, pero es que yo cerré el país y no pasó absolutamente nada. Sí, pero evitaste muchas cosas, evitaste muchos muertos, evitaste muchos contagios, evitaste tener que cerrar el país por mucho más tiempo. Esto también lo reflejamos aquí en esta pequeña tabla. China, Italia y Estados Unidos, que son como los focos de contaminación principales. En febrero, China tomó la decisión de cerrar sus puertas, pero Italia no lo hizo. Por lo tanto, se convirtió en el nuevo epicentro de la enfermedad, el nuevo epicentro del virus. Llegamos al mes de marzo. Italia decidió cerrar sus fronteras, Italia decidió aislarse, pero Estados Unidos no tomó esa decisión y ahora se convirtió en el nuevo epicentro, en el nuevo punto, en el nuevo foco de esta enfermedad. Y finalmente, que me parece muy importante también, la voluntad política. Muchos países han visto en videos, en las noticias, que siempre dijeron, esto no es importante, esto no es un problema, esto no nos va a afectar. Países como Irán decían que eso era un ataque por parte de sus enemigos. Italia siguió como si nada, Estados Unidos siguió como si nada, Brasil sigue como si nada, y esa voluntad política muchas veces está abocada a otro tipo de situaciones, no tanto en la investigación, sino, por ejemplo, imagínense cuánto se invierte a nivel mundial en la guerra, cuando se nos olvida que la madre naturaleza es la mayor bioterrorista. Esa es una frase que dijo Mary McKenna, que es una periodista de allá de Estados Unidos muy relevante, y lo mencionó en abril del 2009. Imagínense, en abril, cuando ni siquiera todo esto de la pandemia estaba en nuestras cabezas. La madre naturaleza es la mayor bioterrorista. La madre naturaleza puede acabar con la raza humana en el momento que lo desee. Ha tratado de hacerlo en otras ocasiones, pero no ha podido y seguramente no va a poder porque la inventiva y el poder humano siempre se aboca, siempre crece cuando se siente en peligro. Esto no es algo nuevo, o sea, estábamos advertidos. Vean que por aquí, desde el abril del 2019, se había mencionado. Si ustedes de pronto han visto, Bill Gates tiene una charla TED, un TED Talk del 2015, que se titula así, La próxima epidemia, no estamos listos. Y realmente así pasó. Llegó la epidemia y no estábamos preparados para absolutamente nada. No estábamos preparados para encerrarnos, no estábamos preparados para asumir las consecuencias desde todo tipo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista educativo. Absolutamente nadie estaba preparado para enfrentar algo de ese tipo. Si miramos este manual del 2015 de la Organización Mundial de la Salud, el título 2 del artículo 5, vea lo que dice, que cada estado
que haga parte de la Organización Mundial de la Salud debe desarrollar, reforzar y mantener las capacidades de detectar, evaluar y notificar eventos de conforme al presente reglamento. Hay muchos países que se encuentran adscritos a la Organización Mundial de la Salud y realmente informaron mucho tiempo después. Estábamos advertidos, los manuales lo dicen. En su momento, en su TED Talk, no, Bill Gates nos lo mencionó. También lo que les decía ahorita, hay muchísimos virus que son desconocidos. Y acá, en septiembre del 2019, un informe también que hizo la Organización Mundial de la Salud, vean lo que dice acá abajo. El mundo no está preparado. Puede haber un virus que está en capacidad de matar a 50 a 80 millones de personas, 5% aproximadamente de la población. No estamos preparados. Lastimosamente, nadie hizo caso. Como raza humana siempre estamos de cierta manera preparados, pero cuando la situación ya está ocurriendo, muchas veces no nos anticipamos a lo que pueda ocurrir. Y bueno, todo eso entonces, ¿a qué nos lleva aquí en Colombia? Esta información que les muestro acá es actualizada del 14 de mayo de 2020 a las 11:59 de la noche, es decir, anoche. Un total de 13.610 casos confirmados, 3.358 recuperados, 525 fallecidos. Hasta ahí la información que encontramos fácilmente, que nos cuentan las noticias. Aquí yo les quiero compartir una información adicional. ¿Cuánto el promedio de días de recuperación? Es de aproximadamente 16 días, promedio. Hay valores más pequeños, hay valores mucho más elevados, pero en promedio unos 16 días. Desde el momento en que se informa a las entidades de salud hasta el momento que se diagnostica que efectivamente tiene coronavirus, que tiene SARS-CoV-2, pasa aproximadamente 6 días. ¿Eso es una respuesta rápida, una respuesta lenta? Si lo miramos para la tasa de contagio que el coronavirus tiene, 6 días realmente es demasiado tiempo. Son 6 días en los que la persona está infectada y no lo sabe y puede ir por el mundo infectando y contagiando a otra cantidad de personas. Aquí les muestro una tabla en cuanto al estado actual de los casos y el tipo de atención. Es decir, si la persona es asintomática hasta ahora, si tiene tratamiento leve hasta ahora, moderado, grave, si falleció, si se recuperó o hasta el momento pues no se tiene como mucho registro de esa información. Y si la atención se está dando en la casa, en el hospital, en una unidad de cuidados intensivos o si la persona pues falleció o se recuperó. Vean que aquí muestra muy claramente que las personas que tienen un nivel moderado se tratan en hospitales. Las personas que tienen un estado leve se tratan en casa, así como los asintomáticos. Mientras que los graves se tienen que llevar a unidad de cuidados intensivos. Vean que aquí al final muestra y es coherente con la cantidad de casos confirmados, 13.610, repartido entre cuántas personas fallecieron, cuántos se recuperaron, la cantidad de personas que se encuentran en casa, en hospital o en unidades intensivos. Eso aquí lo llevamos. Si ya sabemos cuánta gente o cuántos casos tenemos, que son 13.610, y tenemos cuántos casos son recuperados y cuántos han fallecido, pues tenemos la cantidad de casos activos en este momento, 9.727, de los cuales 91% se tratan en casa, 8% se tratan en hospital y un 1.5% se está tratando actualmente en unidad de cuidados intensivos. Si miramos la distribución por sexo aquí en Colombia, si miramos los casos confirmados, de cierta forma, no muy relevante, pero se corrobora la información que les daba hace un rato, que afecta más a los hombres y a las mujeres. Si miramos los recuperados, ahí en ese caso no hay ninguna preferencia. En cuanto a hombres y mujeres, se recuperan por igual. No hay un factor biológico en cuanto al sexo que indique que se recupere más rápido o se recupere más lento. Mientras que los fallecidos sí hay una mayor cantidad en cuanto a los hombres. Puede ser por dos cosas. Pues primero, si hay mayor cantidad de casos confirmados de hombres, pues es normal que pueda haber una mayor cantidad de muertes de hombres. O la otra, asociada precisamente a la mayor cantidad de riesgos o enfermedades preexistentes que puedan tener los hombres. En cuanto a diabetes, en cuanto a enfermedades cardiovasculares, en cuanto a fumar,
que eso provoca pues gran enfermedad en los pulmones y precisamente por eso podemos tener una mayor cantidad de hombres fallecidos. Si miramos la distribución por edad, que aquí no lo ven pues muy bien, la cantidad de casos confirmados por rango de edad de 0 a 19, de 20 a 39, esta información que tienen acá, todas las que les he mostrado hasta este momento, no les pongo como una referencia, lo saqué de tal parte, lo saqué de tal otra parte, fue porque fue una construcción propia. Toda esa información, lo que se hizo fue descargar y manipular la base de datos. Bueno, manipular me refiero a organizarla, a limpiarla, por así llamarlo, del Instituto Nacional de Salud. Eso no le pongo como una referencia donde se tomó, porque fue una construcción propia. Miramos los casos recuperados y miramos los casos fallecidos. Si miran los casos confirmados y los casos recuperados, no tienen una predisposición en cuanto a la edad. Es decir, así mismo como se enferman, así mismo se recuperan. No hay una predisposición. Vean que la gráfica es muy similar. Esto lo estamos llevando a un punto de vista cualitativo. O sea, yo no estoy asegurando, nadie aquí está asegurando que los confirmados y recuperados tienen una relación directa. No, es posible que exista, que es lo que las gráficas nos están mostrando. Pero cuando llegamos a los fallecidos, ahí vean que el comportamiento es como un espejo, es al contrario. Ya, si bien los recuperados, la mayor cantidad se encuentran entre 20 y 39 años, cuando llegamos a los fallecidos, esos son los que menos, pues obviamente los que menos fallecen, y los que más mueren son las personas que se encuentran en edades avanzadas. Esto es un patrón que se encuentra alrededor del mundo, precisamente por la cantidad de enfermedades preexistentes. Distribución por tipo, importado, relacionado o en estudio. Importado, se dieron cuenta que llegó de otro país. Relacionado, que esos casos importados contagiaron a otras personas, y en estudio, pues que aún no tenemos certeza si fueron relacionados, si fueron importados, no se sabe realmente dónde se dio la cadena de contagio. Bueno, o el contagio fue muy reciente y no se sabe pues todavía esa información. En cuanto a los casos confirmados, vean que aún tenemos un 64% en estudio, por dos factores, lo que les mencionaba, o fue muy reciente o realmente la cadena de contagio se desconoce. Importados un 6% y relacionados un 30%. Si miramos los recuperados, 41% relacionado, 38% de estudio, 21% importados, y finalmente los fallecidos, 75% en estudio, es decir, no se supo en ningún momento si eran, pues cuál fue la cadena de contagio, dónde se relacionaron, con quién se relacionaron, o si llegaron de otro país. Nunca se supo en ese momento, pues hasta el momento que llegaron a fallecer. 22% relacionados y un 3% importados. Ojo, esta parte aquí no quiere decir que el hecho que sea importado quiere decir que hay una menor tasa o un menor nivel de mortalidad. No tiene nada que ver con eso. Lo podemos relacionar es precisamente con las cantidades. Vean que si tenemos un 6% importado, pues es normal, está bien que tengamos una menor fracción, un menor espacio de importados que también estén fallecidos. Vean que la relación es directa entre confirmados y fallecidos. No puedo decir que por el hecho que sea importado o relacionado es entonces que haya una mayor letalidad, por así llamarlo, del virus. ¿Qué es eso entonces de aplanar la curva? Esto que está aquí en azul es un modelo de tipo epidemiológico que se da de un modelo matemático. La curva roja son los datos que son reales. ¿Qué va a pasar en este caso? Si ven, uno inmediatamente piensa, pero estamos muy bien, estamos mejorando, estamos aplanando la curva. No se puede afirmar con certeza. Hay dos vertientes, hay dos caminos. Una, realmente las acciones que estamos tomando llevan a que estemos aplanando la curva. O simplemente el modelo azul, el modelo epidemiológico, estuvo exagerado, o se proyectó con base a una información hipotética, una información irreal que no refleja realmente la situación. No lo podemos afirmar con certeza, necesitamos recolectar una mayor cantidad de datos. Si pensamos en aplanar la curva, aquí les tengo pues un par de definiciones, y es que aplanar la curva es reducir la tasa de crecimiento de los casos nuevos.
Si lo llevamos a un lenguaje formal, es la aceleración del crecimiento, que la aceleración diaria del crecimiento es negativa. Esa es una definición. Reducir la tasa diaria de crecimiento, reducir la cantidad de casos nuevos. O la segunda es que aplanar la curva es lograr que el número de casos nuevos disminuya hasta igualar o ser incluso menor que los recuperados. Para poder llegar a eso necesitamos una información muy estable, muy constante. Y realmente aquí en Colombia estamos muy lejos de eso. Aquí la información es demasiado fluctuante. Digo Colombia porque es el caso que conozco, pero seguramente en otros países será igual. Hasta que no pasemos el pico de la pandemia, no vamos a tener la información clara acerca de esta segunda definición de aplanar la curva. Una que yo les traigo y que me parece muy adecuada, siempre nos escuchamos, hay que aplanar la curva. Pensemos en aplanar la curva como mantener el número de pacientes por debajo de la capacidad instalada de nuestro sistema de salud. Es decir, los casos que realmente retan a nuestro sistema. Porque si tenemos la capacidad de atenderlos, no hay ningún inconveniente. Hay una mayor probabilidad que las personas puedan recuperarse. Vamos a tener una menor tasa de letalidad. Pero si tenemos que el sistema, que la cantidad de contagiados se desboca y no tenemos forma de atenderlos, ahí sí vamos a tener un problema muy grande. Aquí les tengo un pequeño ejemplo, ya voy terminando, qué pena que está viendo la hora y no me he dado cuenta que iba tanto tiempo, qué pena. La aceleración del crecimiento diario es negativa. Aquí les tengo un ejemplo. Día 1, 80 casos, día 2, 104 casos, día 3, 125 casos, ahí tenemos el acumulado. Pero ¿qué pasa con el crecimiento? Si miramos de 80 a 104 casos, creció un 30%. 125 casos nuevos es mucho mayor que 104. Pero si miramos la tasa de crecimiento, ¿cuánto creció? De 104 a 125, estamos llegando a un 20%. La tasa de crecimiento está disminuyendo. Se tiene una aceleración negativa, una comparación negativa entre ellos. Y yo puedo graficar esa información. Puedo graficar el número de casos nuevos con respecto a los días y podemos ver que de cierta forma la curva va creciendo, pero llega un punto en que se está estabilizando. Ese es un primer concepto de aplanar la curva. O la segunda es con respecto al porcentaje de crecimiento y el avance en los días. Si observan acá, vean que va bajando. Se nota un decrecimiento, una aceleración negativa de ese porcentaje. Este mismo ejercicio lo llevamos a Colombia, donde vamos a mirar entonces qué pasa con esos porcentajes de crecimiento, qué pasa con esos acumulados, qué pasa con el número de casos nuevos. Estas dos gráficas que están acá, número de casos nuevos en días y el porcentaje de crecimiento con respecto a los días, acá los tenemos. Recuerden que ahorita mirábamos que la curva iba creciendo y se aplanaba. Aquí por ninguna parte eso se ve. Más allá que se puede ver una tendencia de crecimiento. No de crecimiento, sino de crecimiento. Y lo mismo que pasa con el porcentaje. Vean que son datos muy fluctuantes. No podemos tener una información real a que está decreciendo. Por aquí vemos que es muy bajito, pero eso es un problema de escala. ¿Qué hice? Simplemente eliminé los primeros datos que son los más fluctuantes para poder tener una imagen mucho más clara de lo que sucede a una escala diferente. Y vean que acá seguimos fluctuando. Los porcentajes crecen, decrecen, crecen, decrecen. Bajo esta definición, no podemos decir que en Colombia se está aplanando la curva. ¿Y ahora qué pasa entonces con la capacidad instalada? La idea, como les decía, esto que está en azul es el modelo epidemiológico, esto que está en rojo es lo que esperaríamos que ocurriese. Aquí pues me faltó un poquito porque la idea es esta curva roja extenderla más, porque cuando entramos en cuarentena y todo ello, el tiempo que va a durar la pandemia se va a extender, pero eso va a garantizar que la cantidad de personas que puedan morir sea muchísimo menor. Esto que está aquí en negro es la capacidad del sistema de salud. ¿Qué buscamos? Que la curva, que la cantidad de casos se encuentre por debajo de la capacidad instalada. Porque si llegamos a superarlo, ahí sí tenemos un problema de salud muy grande. ¿Cómo es eso en Colombia? Esta línea que está acá negra es la cantidad de camas de unidad de cuidados intensivos, que tenemos una cantidad en todo Colombia de aproximadamente 750. Imagínense, solamente en todo Colombia
750 camas de unidad de cuidados intensivos que estén en capacidad de atender apropiadamente el COVID-19, es decir, que tenga los respiradores y el nivel de aislamiento adecuado. Aquí les tengo unos datos que a nivel nacional 5.300 camas que tienen respiradores, pero de las cuales solamente el 15% aproximadamente tiene el aislamiento adecuado para que las personas puedan estar ahí y no contagiar a otros pacientes. También vamos a tener 12.000 camas entre unidades de cuidados intensivos y unidades de cuidado intermedio. Uno dice, uy, 12.000 camas, eso es mucho, pero normalmente el 80% están ocupadas con otro tipo de enfermedades que no están relacionadas con el COVID-19. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Dos opciones. O mantener a como de lugar el número de personas por debajo de la capacidad instalada o ampliar la capacidad instalada. Son los dos caminos que tenemos hasta ahora para combatir en Colombia el COVID-19. Aquí hay un modelo, una información que extraje pues de los datos del Instituto Nacional de Salud con respecto a esta línea negra que es la curva exponencial, es decir, cómo se habría comportado la enfermedad en este momento en Colombia si no estuviésemos en aislamiento. Tendríamos en el momento aproximadamente unos 45.000 casos. El aislamiento hasta ahora, podríamos decir, relacionado con este modelo matemático, que sí estaría funcionando. Pero si lo comparamos con estos otros modelos, quizás muy exagerados, no importa si son de X o Y universidad, que son de Harvard, que son del Imperial College, de donde sea, tratemos de no entrar en la tentación de compararnos, tampoco compararnos con otros países, porque siempre tenemos casos de pandemias, en particular en ciertas regiones. Ya como observaciones finales, muchos escucharán, vení, pero es que Corea no se aisló y le está yendo bien, ¿por qué Colombia sí se tuvo que aislar? Precisamente porque Corea tuvo que tomar dos decisiones muy importantes. Primera, hacer un testeo masivo, un testeo muy grande a todas las personas, es decir, invertir recursos. Y cuando testeamos a todas las personas, pues en ese caso ya podemos hacer un seguimiento mucho más claro y saber a qué nos estamos enfrentando. Eso le puede faltar a Colombia. Si Colombia quiere no aislarse y seguir lo mismo que hizo Corea, ¿qué tiene que hacer? Testear a toda la población. Es un esfuerzo económico grande, no sabremos si el gobierno está en capacidad de hacerlo, pero es una vía que podría funcionar. Tenemos que pensar en nuestra conducta. ¿A qué me refiero con eso? Nuestra conducta como seres humanos en cuanto a cómo estamos tratando el mundo. El hecho que hagamos más deforestación hace que los animales tengan que migrar a otras zonas donde se encuentran los seres humanos, aumentando la probabilidad que que se produzca una mayor cantidad de virus zoonóticos. También cuando tenemos el calentamiento global, eso hace que los polos se derritan. Eso va a hacer que de pronto virus que se encuentran allí congelados de hace quién sabe cuánto tiempo puedan surgir, puedan emerger. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta en cuanto a nuestra conducta? Hay muchas personas que no vacunan a la gente solamente porque consideran que es una forma de controlarnos, que es una forma, bueno, yo no sé, muchas personas no están vacunando a la gente. Entonces hay enfermedades que consideramos erradicadas y que ahora están creciendo nuevamente. La investigación, el desarrollo y la innovación son supremamente importantes. Hay que invertir dinero, hay que hacerlo para poder protegernos contra otras pandemias. Esto aquí a modo jocoso, pero es importante también, y es que es muy bueno que los virus no piensan, porque si los virus tuviesen pues, una capacidad de pensamiento, no nos enfermarían tanto. No nos enfermarían tanto para poder expandirse con mayor capacidad. De igual forma, el hecho que no nos enfermen tanto no significa que no nos vayan a hacer daño, que no nos vayan a causar fallecimientos. Solamente que si se expande, si se crece en toda la población mundial, pues el pico de muertes va a ser demasiado elevado. Resaltar lo que les decía ahora, nuestra inventiva. Han pasado aproximadamente, sí, llamémoslo 3-4 meses, y ya tenemos códigos genómicos completos, tenemos simulaciones computacionales, tenemos información en cuanto a posibles medicamentos. Hay simulaciones computacionales que evidencian que hay aproximadamente unos 80 medicamentos que podrían combatir el coronavirus, pero el proceso de vacuna, como les comenté, es muy largo. También nuestra inventiva en cuanto a cómo nos ayudamos como especie,
en cuanto simplemente por el aburrimiento, cómo mejoramos la tecnología, en cómo hacemos videollamadas, inventiva, en cuanto a cómo hacemos conciertos a nivel lógico, cómo hacemos conciertos virtuales. La inventiva humana realmente no tiene límites. Lastimosamente solamente se pone a prueba cuando nos enfrentamos a una situación como esta. Y finalmente, nunca hemos sido vencidos por un virus. Les mostraba ahorita unas gráficas de tuberculosis, les mostraba que hay muchas otras enfermedades como la polio, el sarampión, muchas de ellas ya las hemos combatido, muchas de ellas ya les hemos ganado. Y les aseguro que como especie, que como raza, no va a ser esta la vez en que el coronavirus nos venza. Muchísimas gracias. Ahí me faltó esto. Más María Cano.